Nos sentimos altamente honrados de contar con la presencia hoy en Pulso Nacional del doctor Manuel Núñez, destacado historiador, politólogo, lingüista, profesor universitario, investigador, autor de numerosas obras, muchos textos de educación y literatura, profesor de varias universidades, de la UAS, de UTESA, de la PET, y actualmente director de la unidad editorial del Ministerio de Educación. El profesor Núñez ha sido galardonado con el Premio Nacional de Ensayo, es miembro del número de la Academia Dominicana de la Lengua, entre otras cosas, con una sólida formación tanto en el país como en Europa, en la Universidad de París. Nos sentimos altamente complacidos de contar con un dominicano que nos enorgullece a todos. Muchas gracias, Soriano. Bienvenido, profesor. ¿Cómo se Contento de siente? estar aquí con ustedes. Bueno, hay un tema que es obligado en estos tiempos, que es el tema de Haití. Se habla mucho sobre Haití, la situación de la ingobernabilidad de Haití, un estado fallido, todos los esfuerzos que han hecho y las presiones que recibe el gobierno dominicano a través de la comunidad internacional para que se busque una solución dominicana al problema de Haití. ¿Cómo visualiza en sentido general la problemática de Haití y esos vínculos históricos entre República Dominicana y Haití? Bueno, los vínculos históricos son más bien la historia de una falta de vínculos, de una utopía de los vínculos, como diría un poeta, ¿no? Porque nosotros hemos tenido con Haití tres tipos de relaciones. La primera relación es la relación eh, después que Haití fue Estado, de la lucha por nuestra soberanía nacional, si la lucha por el derecho al gobierno propio. Esa lucha nos llevó a una guerra de liberación del opresor, en este caso el haitiano, que oprimió a los dominicanos por 22 años. Es una guerra con la sangre en la cintura, después de 12 años de guerra, 4 campañas militares. Accedimos a la independencia en 1844 y la mantuvimos a pesar de la ambición haitiana por anular esa independencia. Luego, en el periodo después de que ambos éramos estados independientes, empezó la lucha por la definición fronteriza. La definición fronteriza existía antes de ser estados independientes, porque habían las fronteras de Aranjuez de 1777, fronteras que establecían que Haití tenía 21.087 kilómetros cuadrados y los dominicanos teníamos 54.000, 55.000 kilómetros cuadrados, ¿no? En épocas de paz, en esas postrimerías del siglo XIX, los haitianos fueron avanzando, colonizando territorio de manera ilegal y llegamos al siglo XX luchando por la definición fronteriza. Y en el año 29 comenzó esa definición. Durante el gobierno de Horacio Vázquez hubo que hacer un acuerdo. En esas negociaciones que concluyeron en el año 36 con el adendum del generalísimo Trujillo del 36, finalmente perdimos 6.500 kilómetros cuadrados. Sí, ¡Wow! Una es parte decir, muy, muy que importante. equivale a 2 hectáreas del Caribe, a Barbados Claro, sí. y, ¡Wow! y otras islas del Caribe, es decir, casi la dimensión de Puerto Rico, Sí, sí. una dimensión importante de Una parte territorio. importante. Y entonces ya se definió la frontera, pero los haitianos, que ya eran inviables en aquel momento, porque habían 85.000 haitianos en Cuba, que habían emigrado ilegalmente allí. Cuba era la meca del azúcar. Y en el año 36, el gobierno Había de la... muchos jamaiquinos también en la industria azucarera Sí, cubana. Pero pero todos fueron expatriados, ¿verdad? si Los no, porque cubanos. pero Cuba en el año 36 dictó la ley de, de cubanización del trabajo, Sí. que tenía como objetivo eh, evitar que los españoles, que los haitianos
se apropiaran de los yacimientos de empleo de Cuba. Y esa ley significó la expulsión de alrededor de 85.000 haitianos, de 200 o 300.000 que había allí En ese momento. en aquel momento, y que ya era una porción importante de la población en aquel punto y hora. Y entonces esos haitianos comenzaron a establecerse en la frontera dominico-haitiana, del lado dominicano, y eso estaba produciendo una desnacionalización de la frontera. El Trujillo quiso resolver el problema. Él había creado todo un protocolo de amistad con Haití. Los haitianos lo habían exaltado en el 36 a que se le entregara el Premio Nobel de la Paz por los acuerdos del 36. O sea, no había ningún clima de hostilidad, sí, pero el hecho mismo de que las 5 provincias fronterizas, que significan 10.500 kilómetros cuadrados, el 21% del territorio nacional, estuvieran bajo riesgo, provocó la matanza del 37, de octubre del 37, que finalmente puso fin al problema fronterizo. Pero entonces ya se trasladó de ser fronterizo a ser un problema la vecindad. Y la vecindad, con un estado inviable, con un estado que ha destruido la foresta, que ha destruido la paz, que ha destruido el empleo, 70% de desempleo, cuya población no se puede transformar en un factor de riqueza. Tienen el récord de todas las enfermedades que se transmiten por vectores, es decir, por el agua, los insectos y los animales, y que al mismo tiempo pues no tiene instituciones, no tiene un polo de autoridad. Pues esa vecindad ha supuesto la mudanza del pueblo haitiano hacia la República Dominicana y a su vez la desnacionalización de los yacimientos de empleos, la desnacionalización del territorio, hay más de 500 batallas en todo el país, en tierra del Estado, la desnacionalización de los servicios sanitarios, estamos gastando más del 40% de nuestro presupuesto. Comienza la desnacionalización de la educación, que también hay un problema con la educación muy serio, y todo eso naturalmente pone en riesgo los resultados históricos de nuestra independencia de Haití, es decir, la independencia nacional de 1844. Yo pienso que es el mayor desafío que enfrenta la República Dominicana en los últimos años. Manuel, vista esto, usted habla de alrededor de 500 batalles, de un 40% del presupuesto destinado a la salud, ¿verdad? Tenemos un problema serio en estos momentos en la educación, sobre todas las cosas. Una gran parte de los planteles escolares no tienen cupo para los ciudadanos, los niños dominicanos. Sin embargo, la gran mayoría, sobre todas las cosas, en el Gran Santo Domingo, la gran mayoría son haitianos. Igual tenemos problemas, ya se hablaba de la salud en la maternidad, ya hablamos del trabajo informal, hablamos del transporte, sobre todo la cosa, el transporte del concho, que una gran parte es haitiano o conducido por haitianos, sin embargo, sin licencia de conducir, sin la documentación, y en las plantaciones agrícolas, sobre todo en área del Cibao, en área donde tenemos plantaciones de
de café, como el caso del sur, y en la zona de la caña, como en el caso de la región este. Realmente, visto este panorama, ¿qué será, a su modo de ver, de la República Dominicana? Bueno, la realidad es que la República Dominicana, nosotros durante mucho tiempo nos hemos resistido a creer lo que está pasando. Hemos pensado que lo que está pasando iba a ser el producto de un porvenir próximo que aún no había llegado, pero resulta que ya llegó. Y ya hemos entrado en el estado binacional. El estado Estado binacional, binacional. Explíqueme un exactamente, poco eso. somos ya un estado binacional, es decir, en la República Dominicana están operando dos naciones. La nación dominicana, que es la nación que históricamente le corresponde la conducción y el destino del país, y la nación haitiana, que ha entrado a saco con mucho empuje, con un mayor dinamismo demográfico, porque tienen 4 hijos por familia, nosotros tenemos 2, el 50% más que nosotros, y al mismo tiempo amparada bajo el hecho de que hemos estado descuidando las situaciones, no enfrentándolas como debía ser responsablemente. Los últimos gobiernos no han tenido una política con el tema. Algunos incluso se propusieron tratar de fomentar, porque yo recuerdo que durante la presidencia del expresidente Medina, el encargado de comunicaciones puso un letrero en el portal del gobierno llamando a los haitianos a que vinieran al país. Ven, inscríbete, ponte. ¿Cómo va a ser? Estimulando eso. El señor Marchena. Es decir que había tan poca conciencia, y el gobierno, en lugar de tener una política de empleo para tratar de conjurar la pobreza, porque la pobreza no se conjura con bonoluz, con bonogás, con dádivas, con visitas sorpresas y todas esas tonterías, todas costosísimas y matizadas de corrupción en muchos casos, sino con un programa de empleo y más empleo. Es decir, tratar de que la población se incorpore a los mecanismos de productividad del país, que recupere su autoestima y que solamente la da el empleo, y que no se convierta en un mendigo del Estado. Entonces, todo eso es lo que se ha ido fomentando, lo que se fue fomentando en los últimos años, que fue una política suicida y dañina, tan suicida que algunos políticos consideraron que era más útil, en lugar de construir un muro que protegiera a la República Dominicana, ponerse a construir universidades en Haití. Sí. Decir, una tontería grande. Una tontería, ¿no? que nunca le hicieron caso a eso. No, lo hacían para ganar puntos a nivel internacional, nunca hicieron, y también para eso. tratar de con esa operación que fue hecha dentro del marco de Petrocaribe, agenciarse el manejo discrecional de unos fondos. Sí, porque también había un poco eso, sí, había un poco, eran muchas aristas, pero evidentemente eran todas políticas suicidas, desinteresadas del internacional, y así hemos llegado al Estado binacional, que es el preámbulo de la destrucción, la desconstrucción de la independencia nacional, porque nosotros nos hicimos independientes de Haití. Ese fue el sentido de la obra de Duarte. Sí. Si Haití se reproduce dentro de República Dominicana, no hay independencia, se destruye la independencia, claro, por supuesto, sin tirar un solo tiro. Entonces, Sí. hay un gran desafío en todo esto. Usted ha puesto un panorama realmente muy preocupante de la situación que se está dando actualmente con
con la presencia de haitianos en la República Dominicana. Y dijo una palabra que me ha calado mucho. En lo personal, como usted habla de un Estado binacional. O sea, hemos llegado a un punto en que ya están conviviendo dos estados en este territorio. Dos naciones. Antes, dos Dos naciones. naciones. Dos Antes, naciones. los haitianos venían por contratación para trabajar en los batalles azucareros. Ahora lo vemos en toda la actividad productiva del Claro, eso país. sí. Están en lo del transporte público, como señaló Cárdenas. Están dando servicios de vigilancia en la casa. Los vendedores ambulantes. Están en todas partes. Están en todas partes. Sí, sí. En la agricultura, en la construcción, todo. Uno lo encuentra en todas partes. ¿Qué cantidad de haitianos hay en el país? Mira, Y hay se ha varias hecho una cifras. evaluación. Hay varias cifras que están en el tapete. La ONU hablaba de 800.000, pero la ONU se sabe que los haitianos no se dejaban contar. La OIM dijo que era una contabilidad incontable. Yo diría que hay tres cifras posibles, ¿no? La cifra de los que la minimizan, que generalmente son los jesuitas, que cuando hacen encuestas, cuyo interés es profundizar el mal sin que nos demos cuenta. Sí. Ellos creen que uno es tan Tonto. tonto que no se da cuenta de cuál es el punto de lo que están detrás de sus encuestas. La encuesta de los que lo perciben desde afuera, que lo ven con un gran estupor y una visión media en la cual pues se establece que en la República Dominicana puede que haya un poco más de 2 millones de haitianos 2 millones. con tendencia al incremento, porque estamos hablando Un crecimiento de que primero hay el crecimiento interno de esos haitianos dentro del país y luego hay la importación permanente, porque Haití está expulsando continuamente población, Sí. o sea, no hay allí modo de vida, y eso supone que la República Dominicana, si nosotros medimos la extensión de nuestro territorio y lo comparamos con la demografía del continente, porque la demografía, por ejemplo, de América del Sur es más o menos 24 habitantes por kilómetro cuadrado. La demografía de América Central son 79 habitantes por kilómetro cuadrado. La demografía de México son 60 habitantes por kilómetro cuadrado. La demografía de Estados Unidos son 34 habitantes por kilómetro cuadrado. República Dominicana. La demografía de Canadá son 4 habitantes. Wow. Canadá es un país despoblado Sí, despoblado por completo. kilómetro cuadrado. Y la demografía de Guyana es 1 habitante por kilómetro cuadrado. La Guyana La Guyana. francesa. Y la La dominicana. demografía de Haití es 420 habitantes Por kilómetro por cuadrado. kilómetro cuadrado. Y la Wow. dominicana es 200 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, 420. estamos hablando de una isla hiperpoblada, la más Hiperpoblada, poblada la- del continente, sí. donde el factor de conflicto es mayor que en ninguna otra parte del mundo. Incluso si comparamos situaciones que podrían tener un parentesco, ¿no? Por ejemplo, la situación de la isla de Chipre, que es una isla dividida, con una frontera intrainsular, el lado norte, el lado turco, y el lado sur, el lado griego. Normalmente la soberanía correspondía al lado griego, Sí. total, pero el lado norte, una migración fomentada por Turquía, se ha apoderado de esa parte y han dividido la capital Nicosia En- en una capital del norte y una capital del sur. Y entonces, que está en el medio, ¿no? Nicosia. Entonces, evidentemente, pero en esa isla, el potencial de conflicto, que no deja de ser grande porque los ejércitos están cuadrados unos a otros. Turquía no ha sido reconocida y la otra es miembro de la Unión Europea, porque Grecia es miembro de la Unión Europea. Es decir, que la otra está en la OTAN. Imagínate. O sea que Realmente evidentemente... una situación muy complicada. pero estamos hablando de una isla que tiene apenas, tiene 9.000 kilómetros cuadrados y tiene
1.200.000 habitantes. Bueno, O sea, y aquí estamos hablando de 24 millones de habitantes. bueno. O sea, así que son situaciones no comparables. Es decir, que la nuestra, para nuestra supervivencia, realmente es una situación extremadamente grave. Este tema es apasionante. Para nosotros y para muchos de otros televidentes es apasionante. Pero ahora vamos a hacer una pausa y cuando regresemos continuaremos, joven.